Los libros en 2020, en datos de la Cámara Argentina del Libro. Es habitual que anualmente, cerca de la fecha en la que se va a inaugurar la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, la Cámara Argentina del Libro produzca un documento que resume lo que ha sido eh, la producción del libro en la Argentina el año anterior. En el año 2021, la Feria del Libro, por la pandemia, así como en el 2020, debió suspenderse. Pero por supuesto, la Cámara Argentina del Libro igualmente publicó un, un informe que se puede descargar desde su página web y un resumen que es el que circuló a prensa mayoritariamente con algunos datos destacados. Esta imagen está sacada exactamente de ese resumen. Es la forma en la que la Cámara Argentina del Libro analiza en 3 gráficos cómo estaba el sector, cómo fue la evolución del sector en 2020. Inicialmente aparecen nuevas publicaciones. Cuando hablamos de nuevas publicaciones, hablamos de nuevos títulos que es la primera edición. No están incluidos reediciones o reimpresiones de un mismo título, ¿sí? O sea que, si bien es la gran mayoría de las publicaciones son publicaciones nuevas, hay algunas republicaciones, digamos, o reimpresiones que no estarían alcanzadas en este gráfico. Y así se nos informa cómo entre 2012 y 2015, que es lo que tenemos a vista en la primera parte, esa producción de libros había ido incrementándose, ¿sí?, paulatinamente. Y luego lo que se informa, si bien hay variaciones que no están exactamente destacadas, porque acá están en miles y obviamente si varían un poco, como entre 2016 y 2017, no está graficado. Igualmente, a partir de ahí habría una disminución, pero bastante parecida a una lateralización, como un estancamiento en la cantidad de ejemplares. Quedó amesetado un poquito más abajo de ese récord al que había llegado en 2015. Sin embargo, en el cuadro de al lado, cuando se analiza la cantidad de ejemplares de esas primeras ediciones, ¿no?, el total de ejemplares de esas primeras ediciones, se ve como había habido, digamos, un piso marcado en 2010 en 60 millones de ejemplares, que luego tuvo 2 claros récords, el primero en 2011 y el segundo en 2014, ¿sí? Y luego, a partir de 2014, simplemente hay una caída que perfora el piso de 2010 en 2017 hasta llegar a un piso en el último año, en 2020. O sea que el comportamiento entre la primera diapositiva, ¿no?, el primer cuadro, perdón, de esta diapositiva y el segundo, si bien hay entre 2015 y 2020, entre 2016 y 2020, un amesetamiento de títulos, hay una caída muy importante en el mismo periodo en la cantidad de ejemplares impresos para esas primeras ediciones. Analicémoslo un poco más en detalle. ¿Qué está queriendo decir esto? Si nosotros pensamos si nosotros dividimos la cantidad de ejemplares impresos
por la cantidad de títulos, lo que obtenemos es una tirada promedio. Por supuesto que hay títulos que tienen una mayor tirada y otros títulos que tienen menos tirada. Si vamos a pensarlo así, el gran récord de los últimos años, que fue el libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ha vendido cientos de miles de ejemplares, el gran bestseller de esta última década. Y de pronto otros títulos que apuntan a segmentos más específicos, por supuesto, tienen una tirada mucho más chiquita. Pero acá hablemos de tirada promedio, porque de hecho lo que hablábamos era como de un comportamiento del sector. Y acá observamos que en 2012 la tirada promedio superaba los 3.500 ejemplares, un poco menos, un poco menos, pero igual más de 3.000 ejemplares en 2013, un récord en 2014 con más de 4.500 ejemplares promedio, y luego un retroceso, algo un poco más habitual, un poco más estable, en 2015, un poco por debajo de los 3.000, pero por encima de los 2.500, ¿sí? A partir de ahí, una caída, ¿sí? O sea, comparando de nuevo cantidad de ejemplares totales impresos en el sector frente a la cantidad de nuevos títulos producidos en el conjunto del sector, lo que vamos viendo es una caída muy pronunciada que ya no recobra hasta 2020. De lo que estamos hablando es de la expectativa que tiene una editorial a la hora de producir un nuevo título, ¿sí? De eso habla la tirada, porque la idea es que uno imprime en relación a lo que espera vender, al menos en un primer periodo. Las editoriales que mayoritariamente producen o pretenden, digamos, las 1, 2, 3, me ordeno para decirlo. Las editoriales, dependiendo su forma de funcionamiento interno, pueden tener expectativas diferentes sobre diferentes títulos y un comportamiento en general de la editorial. Hay editoriales que tienen expectativas más cortas de vida de sus productos y otras más largas. Pero en todo caso, en relación al tipo de comportamiento, ya sea que estén apuntando a largo plazo o al mediano o al corto en el rendimiento del libro, siempre la tirada inicial está en relación a esa expectativa, ya sea que va a vender los primeros meses, el primer año o los primeros 2 años. Nunca se mira más allá porque los ejemplares, digamos, para poder circular, distribuirse y circular como dentro del circuito de novedades, no deberían tener una edición mayor a 3 años, ¿sí? Vuelvo a esto entonces. La caída de la tirada promedio muestra cómo el sector fue bajando sus expectativas en base también a los rendimientos del año anterior. Y cómo cada vez fueron más y más y más chiquitas. Tal vez la diferencia en la caída entre 2019 y 2020 no solo tenga que ver con lo ocurrido el año anterior, sino en 2020 con el efecto presente, ¿no? El efecto de una actualidad impresionante que tenía que ver con las dificultades en sí que enfrentó el mercado asociado a la pandemia. El cuadro, la tercera imagen que teníamos en esa diapo, en esa primer diapo del informe de la Cámara Argentina del Libro,
dividía por tipo de editorial, ¿sí? Y la Cámara divide a todo el sector en algunas categorías. Estos números salen de, eh, el análisis de las estadísticas del ISBN, ¿sí? Todos los libros para asegurar el derecho de autor, para dar protección a las obras, deben ser registrados. Y es de esos registros que sale esta información. Entonces, la Cámara Argentina del Libro, decíamos, divide, separa lo que es, por ejemplo, la autoedición, o sea, un autor que publica una obra, pero se la publica él mismo, con una expectativa muy diferente de la que puede tener una empresa, una editorial consolidada, ¿sí? Que tiene que ver con muchas veces darse el gusto de publicar ese libro que escribió y tal vez hacerlo circular entre amigos, entre familias, también entre alumnos a veces, ¿no? Y las tiradas entonces son muy pequeñas, claramente esto lo podemos ver. La autoedición es un fenómeno que está creciendo en todo el mundo. Esta necesidad que tenemos ya desde dentro de la modernidad y ya ha llegado este siglo XXI, de hablar, ¿no? De decir lo que queremos decir, de dar a circular nuestra palabra. Y que a veces esto no tiene que ver con una necesidad específica del mercado. Entonces, para estas pequeñas audiencias, que sí, que tienen que ver con nuestros allegados o personas cercanas a nosotros, a los individuos, bueno, este fenómeno de la autoedición que crece y crece en todo el mundo, en Argentina en 2020 reflejó el 17% de todos los títulos sacados al mercado. Pero como son tiradas muy pequeñas, ahí vemos que en la última columna podemos ver que la tirada promedio era de 200 ejemplares, ¿no? De poco más de 200 ejemplares. Por supuesto, refleja un pedazo, un fragmento pequeño de toda la producción, medida en ejemplares. Sin embargo, una porción significativa de la cantidad de títulos. Algo semejante pasa con el sector de lo que la Cámara Argentina del Libro llama microempresas. Dentro de las microempresas, la Cámara Argentina del Libro está incorporando empresas pequeñas, en general funcionan sobre el quit de un fundador, un socio, o o en forma más o menos semejante, ¿no? Puede ser con una sociedad de hecho, etcétera, y que sobre todo no publican más de 5 títulos al año, ¿no? El micro ahí estaría dado no como lo toma los sectores, digamos, de producción, los ministerios de producción, analizando la cantidad de empleados o los metros cuadrados cubiertos puestos para producción, sino la cantidad de títulos nuevos producidos al año. Esto en general para el sector es una lectura válida, igual podría generar ciertas distorsiones en los análisis. Pero bueno, estas microempresas entonces, en general editoriales independientes, muy a pulmón, ¿sí? Sí tienen una porción interesante de la cantidad de títulos que ponen en mercado, sin embargo, suelen ser tiradas pequeñas. Y en este sentido, representar una cantidad en ejemplares, una porción muy pequeña. En 2020 tuvieron digamos, porcentualmente la misma cantidad, ¿no? El mismo porcentaje que los autores que se autopublicaban, ¿sí? En cantidad de ejemplares. Sin embargo, la tirada era un poquito mayor.
nuevamente vemos que igual la tirada es muy chiquitita en 2020. Esto tiene que ver con la intención de sacar títulos, pero la dificultad de ponerlos en circulación por canales, por ferias, por canales, digamos, por los que en general suelen tener más venta estas pequeñas microempresas, dada eh, las dificultades que planteó la pandemia para actividades presenciales y eventos, ¿sí? Entonces, lo que se pudo poner en circulación tuvo más que ver en estas microempresas con el comercio electrónico y por lo tanto con pequeñas tiradas iniciales, cuestión de en todo caso reimprimir en digital. Ahora voy a ver un poco la parte de abajo. Lo que figura en otros, esa gran imagen que refleja el otros, implica editoriales universitarias, o sea que no forman parte de lo que se llama el núcleo de las editoriales comerciales, eh, y editoriales o publicaciones que dependen de organismos, de ONGs, ¿sí? Que tienen otro tipo de expectativa y no necesariamente llegan a librerías tampoco, ¿sí? Ahí vemos que la cantidad de títulos es muy significativa, un 21% de los títulos, ¿sí? La cantidad de ejemplares también, un 28%, pero no necesariamente son títulos que tengan una expectativa real comercial, sino que tienen que ver con necesidad de publicar y de poner en circulación y apuestas que pasan más por el contenido que por efectivamente eh, la expectativa real de venta, incluso eh, muchos ejemplares que no se ponen a la venta, ¿de acuerdo? Entonces ese otros, al no estar mediado por la expectativa de venta, en general se mantiene más estable, tanto en cantidad de títulos como en cantidad de ejemplares. Las empresas de servicios editoriales, justamente el, el ingreso no está por la venta efectiva, sino en la contratación del servicio. Y por lo tanto, no hay ningún riesgo, digamos, en la editorial, en la empresa editora, no hay una expectativa respecto de la venta de los ejemplares. Entonces, hay muchas publicaciones que empresas, organismos, personas necesitan contratar con determinados fines y contratan estas empresas de servicios editoriales. No necesariamente, insisto, esto forma parte de una expectativa comercial. Por eso vemos que la tirada es muy baja, muchas veces son libros de lujo, ¿sí? Ediciones de lujo, eh, que persiguen fines muy, muy diferentes al resto del sector, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí es significativo pensar la cantidad de títulos que tienen, que asumen estas empresas de servicios editoriales, con un porcentaje también muy interesante de lo que es la producción argentina, ¿sí? En cantidad de títulos, pero no necesariamente va a resultar significativo ni en ejemplares ni en otro tipo de análisis que se haga sobre el sector. Ahora detengámonos, sí, en aquellos dos sectores que realmente hacen al núcleo de la circulación de libros para la venta y en relación con la venta y el sector comercial, que son tanto lo que se llama el SEC, el sector de editoriales comerciales, y lo que son las editoriales que producen para kiosco. El SEC estaría por el circuito de librerías, el SEC con S y el SEC con K relacionado al circuito de venta en kioscos. Dentro de este sector de editoriales comerciales
Están las medianas, las pymes y las grandes editoriales del sector, ¿sí? Pensemos en, digo, la referencia que siempre se nos viene a la cabeza es Planeta, o Penguin Random House, o Fondo de Cultura Económica, o Siglo XXI, etcétera, que pueden abarcar diferentes temáticas, no necesariamente eh, la literatura bestseller, ¿sí? Pero que tienen una presencia fuerte dentro del sector. Estamos hablando entonces de que durante 2020 este sector de editoriales más potentes fueron responsables del 31% de los nuevos títulos, ¿sí? Por lo general, la cantidad de títulos que publica este sector es más grande porcentualmente y es más grande de estos 8.500 títulos, 8.600 que están representando. O sea, hubo en todas las editoriales de cualquier sector una acortamiento del plan editorial en 2020 de acuerdo a la pandemia, sobre todo en los primeros meses o los meses que tenían que ver con abril, mayo, junio, y luego se fue retomando en la medida que el sector de librerías volvió a tener, se agilizó, ¿sí? Y que se fueron encontrando otras formas de venta online. Sin embargo, sigue siendo el sector que más títulos sacó al mercado, claramente, 31% de los títulos, reflejando también el 31% de los ejemplares puestos a la venta, pero con una caída de la tirada promedio muy notable, porque 900 ejemplares por cada título. Piensen que en este grupo están los grandes bestsellers, en este grupo de empresas, ¿sí? Los títulos de mayor tirada son publicados por este tipo de empresas. Y tener una tirada promedio de 900 ejemplares es que incluso las grandes empresas de algunos títulos sacaron muy pocos ejemplares en una primera edición. Ahora veamos este otro sector del que por ahí se habla un poco menos, que son las editoriales que sacan los ejemplares para venta a kioscos. Representan un sector muy pequeño a la cantidad de títulos, solo un 3%. Proporcionalmente es el sector que menos participación en cantidad de títulos tiene. Y esto tiene que ver porque puestos en el kiosco de diarios, realmente el kiosco no puede abarcar una gran cantidad de títulos, pero da una visibilidad y tiene, y de hecho los títulos que salen para kioscos tienen una expectativa de venta y de rotación muy alta para lo que es la comparación con el sector. Por supuesto, estamos hablando de que si en Argentina la cantidad de librerías rondan las 1.000, entre 1.000, 1.500, 2.000, depende del momento, habría que ver cuál ha sido el número durante el año pasado, no lo tengo, lo voy a conseguir, pero no superan ese número. La cantidad de kioscos en todo el país es muy superior. Solo en lo que es Ciudad de Buenos Aires y GBA, digamos, lo que es el Gran Buenos Aires, estamos hablando de unos 20.000 bocas de expendio. Entonces, para poner en circulación y abastecer a los kioscos de diarios, la tirada promedio en general es mucho más alta y por supuesto esto quiere decir que son libros que tienen una expectativa de venta mucho más alta. Entonces, menos títulos, pero con un rendimiento muchísimo mayor. Es cierto que no tenemos aquí las cifras de venta, estamos siempre mirando la producción y por lo tanto la tirada promedio
como les decía antes, tiene que ver con la expectativa. Una expectativa que aún en 2020, en un año tan complejo, fue muy satisfactoria pensando el sector. Digo, una tirada promedio de prácticamente 10.000 ejemplares habla de encontrar o de un circuito que en tanto otros espacios estuvieron cerrados, pensemos todas las bocas de expendio de librerías en shopping han pasado gran parte del año 2020 completamente cerradas, las librerías al público, dependiendo de la región, podían abrir, pero al principio estaban cerradas, solo con envío a domicilio o luego posteriormente con atención en la misma puerta del local. O sea, toda esta dificultad que tuvo la venta a través de un retail, no lo tuvo la venta a través de kioscos de diarios y revistas. Esto permitió a estas empresas sostener una tirada promedio que, si bien también cae respecto a otros años, es muy por encima de cualquier otra expectativa. Y esto es algo también interesante de notar. Por supuesto, cuando la Cámara Argentina del Libro preguntó a nivel de expectativas, por un lado de cuál había sido, esto es una consulta durante 2020, pero hablando sobre cómo habían sido las ventas, y hay una caída muy, muy significativa de las ventas. Esto es no con datos duros, sino con las declaraciones que hicieron las editoriales. 83% de las ventas en caída. Sin embargo, vean cómo las empresas durante 2020, las empresas editoriales de todos los sectores, salieron a encontrar formas de venta directa que hasta ese momento tal vez no habían explorado suficientemente, ya sea a través de venta digital, a través de canales digitales, como puede ser Mercado Libre, como puede ser sus propias tiendas online, como a través de redes sociales, descubriendo ahí una forma de contacto directo con el público. Y por supuesto estos sentimientos respecto de 2020, que si bien aparece ahí muy grande la palabra incertidumbre, temor, cambios, esfuerzos, caída, creo que si esto no fuera una consulta dentro del, si yo no les dijera que esta es una consulta respecto de los sentimientos que las editoriales tuvieron sobre el 2020 y lo pensáramos sobre el general de la población, esas palabras no serían demasiado diferentes. Obviamente esto tiene que ver con un clima del momento difícil que nos tocó vivir.